Háblanos de tal manera que entendamos las Escrituras. Y ayúdanos, Señor, a tener el entendimiento claro y que podamos crecer espiritualmente. Que tú nos ilumines para el estudio de este libro de Esdras y que sea de tremenda bendición a la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Se cuenta de una pareja que para ver una obra de teatro compraron los boletos con mucho tiempo de anticipación y planearon para esa fecha, esta pareja, sus vacaciones. El día de la función, el lugar estaba abarrotado de personas, pero en todo el teatro solo había un asiento vacío en la primera fila. Un hombre que estaba sentado a la par de ese asiento vacío le dijo a una señora que estaba contiguo a ese asiento vacío: ¿cómo pudiera ser, dijo, que una persona no viniera después de tanto esfuerzo para conseguir? La mujer le contestó: a decir verdad, estos asientos son míos. Ese asiento vacío es el de mi esposo, pero él murió. El hombre le dijo a la mujer: lo siento mucho. Óigame, ¿no pudo haber invitado a algún amigo que viniera con usted? Y la respuesta de la mujer fue clásica: no. Ellos están en el funeral ahorita mismo. Hermanos, esta historia nos permite pensar en prioridades. Aquella mujer, su esposa acababa de morir y estaba en el funeral. Sin embargo, en lugar de estar en ella estaba en el teatro. Y aunque esta mujer tenía su dolor, pero había comprado, sin embargo tenía problemas de prioridades. No era la prioridad del teatro. La prioridad de ella era estar en el funeral. Pero la obra del Señor, entonces, hermanos, vemos nosotros que es necesario establecer prioridades. Se requiere que en la obra del Señor nosotros aprendamos a establecer prioridades. Es tremendo porque los jóvenes fracasan porque no tienen prioridades. Viven por vivir. Andan por la vida sin ninguna prioridad, sin ninguna meta en su vida. Y a veces, si tienen prioridades, las prioridades están mal ubicadas. Están poniendo como prioridad cosas que no debe ser prioridad, como esta mujer. Hace algunos años estaba en un campamento en Montesión, Guatemala. Era un campamento juvenil. La Sociedad de Jóvenes de la Iglesia Bautista Viramonte todos los años van ahí. Alrededor de 100 jóvenes, 200, no sé cuántos ahora, pero en aquel entonces unos 125 jóvenes. Y en esa ocasión pasamos una semana allí. Pero fue muy interesante, muy precioso el tiempo. Porque llegó un predicador que nos pudo ministrar la palabra del Señor. Se trataba de un guatemalteco que era pintor. Y él pinta cuadros y los vende a precios grandes. Es un artista. Y él tenía sus cuadros puestos. Y durante toda la semana nos ministró en cuanto a los eventos por venir, ilustrado por esos cuadros que él había pintado: el arrebatamiento, el milenio y todo lo que se iba a suceder, según dice la Biblia, en cuanto a la escatología. Pero dijo algo muy importante que nunca se me olvidó a mí.
él dijo estas palabras: nosotros los pintores, en un cuadro se pinta por pasos. Y lo primero que se va a pintar en un cuadro es el cielo. Si un pintor comienza pintando la tierra, está equivocado. Lo primero que el pintor piensa para pintar un cuadro es el cielo, y dibuja el cielo. Porque dependiendo cómo está el cielo, así va a ser el paisaje que va a revelar su cuadro. Porque el cielo determina el paisaje del cuadro. La prioridad para todo creyente en primer lugar debe ser Dios. Dios es la prioridad número uno. El Señor resumió todo el Antiguo Testamento, toda la ley, diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La prioridad número uno es Dios. Si Dios no es su prioridad está mal. No va a funcionar bien, porque el problema es que no va a pintar el cuadro de su vida. Si Dios es un segundo lugar en su vida, la cosa no va a funcionar bien. Pero después del Señor, ¿qué es prioridad? Su familia es prioridad. Su cónyuge, sus hijos, es la prioridad. Después de eso, su trabajo es prioridad. Su iglesia es prioridad también. Note cómo vienen las prioridades. Y cuando uno va estableciendo esas prioridades, la vida del creyente va caminando sobre ruedas, estableciendo buenas prioridades. En nuestro estudio de Esdras vemos cómo esta congregación que regresó de Babilonia a Jerusalén establecieron prioridades en cuanto a la obra de la reedificación. Abran sus Biblias por favor a Esdras capítulo 3, versículo 1 y versículo 6. Versículo 1 al 6, y quiero hablar sobre el tema: la obra del Señor requiere establecer prioridades. Capítulo 3 de Esdras, versículo del 1 al 6. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y holocausto por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y los holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y toda la fiesta solemne de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. El capítulo comienza diciendo: cuando llegó el mes séptimo. El mes séptimo para el pueblo de Israel en el calendario hebreo corresponde al mes de Tisri o Etanim. Corresponde a los meses de septiembre, octubre para nosotros, para tenernos una idea según nuestro calendario. Ese fue el mes séptimo, por allá por septiembre, la primera semana o la primera quincena de octubre. Dice que cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades. Quiere decir que antes del mes séptimo, cuando el pueblo de Israel, la congregación, llegó a Jerusalén, lo primero que hicieron fue
establecerse cada uno en sus ciudades. Tomaron el tiempo para poder trabajar en el lugar donde vivirían con sus familias. No fue a trabajar directamente al templo, a los muros, a las ruinas, no. Lo primero que hicieron, como su prioridad, vamos a establecernos cada una en nuestras ciudades. Y comenzaron a dedicar todo el tiempo, probablemente limpiando el terreno, armando sus tiendas, preparando los corrales para su ganado. Es decir, todo lo que uno hace cuando se muda a un nuevo lugar, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tenido la experiencia de mudarnos a otra casa? Qué feo, ¿verdad, hermano? Eso es algo horrible, mi hermano. Eso de cambiarse de casa, no, hombre. Es tremendo. Para comenzar, se arruinan las cosas. Se arruinan. Se pelan. ¿Por qué? Porque los que meten las cosas no andan atinando, claro, como no les cuesta. Ellos solamente van a llenar el camión y luego a sacarlos. Y que si va a subir grada es un problema. Total que cuando uno llega, mi hermano, un gran desorden. Qué terrible. ¿Y qué hay que hacer? Comenzar a establecerse cada uno en su lugar. Y para eso pasan días. Ahora, imagínese usted una familia de 5 personas. Qué difícil. Ahora 50,000 personas acomodándose y estableciéndose en un lugar nuevo. Un lugar que conocían, pero que habían pasado 70 años sin llegar a su lugar y ahora estaba destruido, sucio, qué sé yo. Así que lo primero que hicieron ellos fue establecerse en el lugar. A eso le dieron prioridad, a establecerse en el lugar donde ellos iban a vivir. Y de esto podemos aprender una lección espiritual. La prioridad para un creyente convertido a Cristo debe ser establecerse en la iglesia donde va a convivir junto con los demás creyentes, la familia de la fe. ¿En cuál iglesia local nos vamos a establecer como miembros? Ya conocemos al Señor y ahora nos vamos a establecer. Hay muchas iglesias, iglesias grandes, iglesias pequeñas, iglesias medianas. Hay de todo tipo de denominaciones. Yo recuerdo a mi padre cuando él se convierte siendo un ateo, una persona que no conoce al Señor, que no creía en Jesús, ni creía en Dios. Pero cuando puso a prueba a Dios y Dios le mostró su poder, entonces él ahora tuvo que cumplir lo que él prometió. Si tú me sacas de esta, dijo, yo te prometo seguirte y servirte. Y dijo, la primera iglesia que encuentre, ahí voy a estar. Bien delicada esa situación. Pero el Señor lo llevó así, lo guió a la iglesia Bautista Viramonte. Y ahí se quedó. Y ahí se estableció. Desde que entró hasta que trabajó, se jubiló y murió. Pero cuando ya murió, ya él se vino para esta iglesia. Es decir, que cuando comenzamos nosotros, él fue una de las personas que era mi brazo derecho y estuvo trabajando también aquí con nosotros. Y con nosotros pues partió a la presencia del Señor. Pero fíjese qué interesante. Establecerse en una iglesia. Bueno, tantas miles de iglesias que hay. Hay personas que no les gustan las iglesias grandes. No les gustan las iglesias grandes. Y hay otras personas que les fascinan las iglesias grandes. ¿Por qué? No, es que no hay compromiso, ahí no nos conocemos, llegamos, si llegó, nadie se fija si llegó, si no llegó, no es un problema. Así me gusta a mí. Vaya pues, iglesia grande. Alguien dijo, mire, y tantas iglesias que hay, ¿cuál es la verdadera? ¿Y cuál es el objetivo del Señor en tantas iglesias? Como hay tanto gusto.
Es que el hombre no tiene excusa. No va a tener ni una excusa. Es que, Señor, fíjate que yo no fui a ti, no te conocí, no perseveré porque soy la iglesia grande. Y a mí las iglesias grandes no me gustan. Yo siento que me asfixio, me ahogo y me desmayo. Ah, pues no, dice el Señor. No te preocupes. Aquí está en esta iglesia. Y nos lleva a una iglesia bautista. No, Señor. Es que la iglesia bautista muy muerta. Son bien refrigeradoras. Me siento como que estoy allá en Alaska. Ah, pues entonces ahí están los pentecostales, pues. Que ahí va a bailar y ahí se va a retorcer y van a saltar de a metro y se van a subir en la grada, se van a bajar, mi hermano. Y ahí está, vaya, conozca al Señor. No hay problema. No, es que a mí me gusta donde haya seriedad y donde hay 2, 3 personas. Ah, pues ahí hay iglesitas de 2, 3 personas. De todo hay. Pero ¿cuál es lo primero? Establecerse en una iglesia. Y media vez nos establezcamos, hermanos, ahí vamos caminando en prioridades. El problema de la mayoría de los creyentes que no crecen espiritualmente es porque no se han establecido en una iglesia local. Fíjese que en Hechos capítulo 11, en el versículo 22, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 11, en el versículo 22, de esta manera. Dice la palabra del Señor, del 22 en adelante. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué hicieron estos hermanos? Bernabé y Pablo. Cuando Bernabé llega y lo busca hasta encontrarlo, lo trae y lo trae a Antioquía, y se congregaron allí un año con la iglesia. Lo primero que es y lo que hicieron ellos fue establecerse. Hermanos, si usted ha escogido esta iglesia para que usted se establezca, involúcrese completamente. Afírmese aquí. Y si no le gusta aquí, y establece otra iglesia, pero donde vaya, afírmese. Afírmese. Involúcrese completamente. Hace poco me invitaron a un culto y una reunión especial, una hermanita que nosotros como familia la amamos, una de las siervitas que me estuvo acompañando desde antes que estuviéramos en este lugar, cuando estábamos en la casa de nuestro hermano Carlos Burgos. Allí llegaba esta hermanita y desde entonces me venía acompañando, pero le salieron los documentos como residente en los Estados Unidos y tuvo que dejar el país e irse. Entonces estuvimos en su casa. Nos dio el privilegio de compartir la palabra del Señor. Y yo recuerdo que una de las cosas que le dije, hermanita, cuando usted vaya a donde va y se establezca ahí en su casa, busque una iglesia. Y cuando busque una iglesia y decida usted, aquí me voy a quedar, entonces, hermana, hable con el pastor de esa iglesia, preséntese y dígale: mi nombre es fulana de tal, vengo del Salvador y estoy radicada aquí en esta ciudad. Yo pertenecí a la Iglesia Bíblica Bautista Independiente, me pongo a sus órdenes y en qué puedo yo servir en esta iglesia. No vaya a sentarse solamente, le dije.
Ni mucho menos hay visitar y ser personas que visitan cada domingo. No. Si usted establece un lugar, involúcrese y métase de lleno. Y es lo mismo con nosotros. Si esta es su iglesia, pues establezcase aquí con toda su familia. Traiga a sus hijos. Tráigalos a todos. Aquí nos vamos a congregar. Aquí vamos a estar. Y cuando estemos aquí, entonces vamos nosotros a alimentarnos, a servir, a poner nuestros dones al servicio del Señor, a trabajar para engrandecer el nombre de Jesucristo. Es lo primero que debemos hacer en cuanto a la obra de reconstrucción espiritual de nuestra vida. Establecernos en un lugar. El hermano Rick Warren, usted conoce a este hermano, a lo menos por su libro famoso, Una vida con propósito. Dice que no hay que ser, nos dijo, y yo dije, qué tremendo. No hay que ser, dijo, cristianos conejos, dijo. Cristianos conejos. Yo me toqué las orejas, fíjate, hermano. Pero no. Que andan saltando de iglesia en iglesia, dijo. Yo me salté, hermano, una vez, un domingo estuve de cristiano conejo yo. Me salté a otra iglesia por allá. Pero después volví. Pero el Señor me dijo, no, aquí, aunque te vayas a sentar a la última, y me vine a sentar a la última banca. Silla, quiero decir. Me vine a sentar, no, es que aquí voy a estar, pues, sentadito allá. Va. Qué interesante. Establezcámonos en un solo lugar. Aquí estamos, hermano, aquí estamos. Esto es su iglesia. Entonces establezcámonos con toda la familia y establezcámonos bien. Pero también dice la palabra del Señor en el versículo 1, cuando llegó en el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Esta congregación ya establecida se juntó como un solo hombre. Como lo dice en el capítulo 2, versículo 64, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Hermano, vez tras vez la Biblia nos habla de la importancia de estar unidos. La importancia de mantenernos unidos como congregación. Si nos vamos a establecer, esta es nuestra iglesia, entonces como congregación estemos unidos como un solo hombre. La unión entre nosotros es tan importante que es lo primero que Satanás ataca a las congregaciones. Quiere robarles la unidad y quiere que nosotros estemos divididos en contenciones, en pleitos, en enemistados los unos con los otros, comenzando en la familia. El diablo quiere dividir nuestra familia. No, yo voy a ir al culto de las 8, pues yo me voy al de las 10. Pues te voy a acompañar al de las 10. Pues anda vos, decidiste. O te vas vos a las 10 y yo a las 8, o venís vos a las 8 y me voy a las 10. ¿Y por qué no vienen juntos? Pues? Mejor dígale, bueno, como familia nos vamos a quedar a las 8 y también a las 10. A los dos cultos nos vamos a quedar. Qué bendición. Jesús mismo personalmente oró por la unidad entre nosotros. Fíjese, es tan importante la unidad que el mismo Jesús oró para que su iglesia sea uno. Note lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 17. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Dice la palabra del Señor.
de esta manera. En el versículo 20, aquí el Señor está orando por sus discípulos, pero también por nosotros. Dice el versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso somos nosotros. Para que todos sean, como dice, hermanos, uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué difícil mantener la unidad. Qué tremendo que la iglesia de Cristo Jesús estemos divididos. Y el Señor sabía lo que iba a pasar. Qué tremendo es estar en críticas de una iglesia con otra iglesia. Ah, no, es que ahí tiembla, chim, me dicen. Ah, no, allí cristiano refrigeradora, ahí no está el espíritu. Ah, no, ahí solo hipócritas van en esta iglesia. No, hombre, ¿a dónde vas? ¿A cuál va? No, hombre, venite a la mía. Mira qué lindo. Y en el cielo, ¿cómo vamos a hacer, mi hermana Albita? Dígame usted. ¿Cómo vamos a hacer en el cielo? ¿O será solamente nosotros los bautistas que no vamos a ir al cielo, mi hermano? No. Ahí van a estar muchas personas de todas las religiones del Señor Jesucristo que están adorando al Señor y creen en Jesucristo como su único y Salvador personal. Y aquellos hermanitos de África, pues, ¿dónde están los tamboritos? De estos tamborcitos, mire, hermano, los domingos en la mañana. Ahí se ponen, mire. Y comienzan ellos así, mire. Con sus falditas así, los hermanos morenitos ahí bailando, mira, adorando al Señor. Fíjese. Y nosotros llegamos ahí con la alabanza ahí, Señor mi Dios, al contemplar. No, quedan viendo los negritos, ¿qué es? Porque es su cultura. Y así adoran al Señor. Y el Señor los acepta en sus oraciones y en su adoración al Señor. Que sean uno, dijo el Señor. Uno. Que esta congregación sea uno vez tras vez. La palabra nos exhorta. 1 Corintios 1:10. Hermano, ayúdanos aquí. Hermano Roberto, 1 Corintios 1:10. Vea lo que dice la palabra del Señor, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Aquí está, mire, hermano. Aquí van a aparecer. La segunda, hermano, desde ya le vamos a decir 2 Corintios 13:11. Fíjese bien, 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra del Señor. En segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Luego Romanos 12, 16, hermano. Vea lo que dice. Segunda de Corintios 13:11. Dice la palabra. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Un mismo sentir. Romanos capítulo 12, versículo 16. Vea lo que dice la palabra del Señor, hermanos.
Romanos capítulo 12, versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes, no altivos, creyéndonos lo que no somos. Colosenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Mire, vez tras vez la palabra nos exhorta de eso. Cuando estudiamos Filipenses aprendimos la importancia también del mismo principio. Y dice la palabra en Colosenses 2, 1 y 2, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, unidos en amor. Efesios 4:16. Vea lo que dice la palabra del Señor. Vez tras vez, Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vez tras vez. Hermanos, ahora que nos hemos establecido en esta iglesia, debemos tener prioridad, ser unidos. Una congregación unida como un solo hombre. ¿Qué está impidiendo en usted la unidad con los demás? A veces posturas verticalistas que tomamos. Tendemos a así lo vamos. Y eso quita la unidad. Quita la unidad. A veces actitudes caprichosas quitan la unidad. Hace poco el director de la librería Bautista, hace algunos años, el hermano Estenet se llamaba, no sé si ya murió, pero cuando yo estuve trabajando en la iglesia Bautista del Camino, él estuvo también ahí sirviendo. Y en uno de sus mensajes que él dio, dijo algo muy importante. Prefiero perder una conversación y no un amigo. Muy interesante. Así en sus palabras, porque era americano. Prefiero perder, bien amable, una conversación, pero no un amigo. Así predicaba. Lindo. Y yo, mi hermano, dije, este es pan para mi matata. Porque cuando yo agarro llave, mi hermano, y yo quiero, y yo tengo la razón, es que yo no estoy loco, digo, yo tengo la razón. Sí, ganó la discusión, señor, sí, y se enojó el hermanito. Perdimos la unidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué preferimos? Sobre todo debemos de buscar la unidad en amor, que es el vínculo perfecto. Eso no lo debemos de perder. La unidad entre nosotros, unidos como un solo hombre. Esa debe ser también otra prioridad. Ahora, una segunda prioridad para esta congregación que vino de Babilonia a Jerusalén fue la restauración de la adoración. Dice la palabra que se levantaron Jesúa y sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel y sus hermanos, para en primer lugar edificar el altar de Dios, según lo escrito en la ley de Moisés,
el altar serviría para ofrecer sobre él holocaustos. Note lo que dice en Esdras capítulo 3, versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, conforme está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ese altar era algo muy significativo, porque ese altar que estaba destruido, ahora ellos vienen y lo vuelven a levantar, porque ese altar implica la adoración con Dios, la conexión con el Señor. Ahí van a establecer sus holocaustos. El holocausto es poner la víctima, degollarla y del todo quemarla completamente. Es diferente al sacrificio, porque en el sacrificio también es el mismo ritual. Lo único que el sacerdote toma parte de la carne para Miguelito, ¿verdad? Así dijo el Señor. Esto va a servir también para... Y lo demás se va a consumar. Es decir, la carne, dijo el Señor, serán para ustedes. Y la grosura, entonces la van a quemar. Se va a consumir toda. No van a comer grosura ustedes, dijo. Y nosotros ahí andamos buscando lo gordito siempre. A mí lo gordito, déme. No, dijo el Señor. Entonces el Señor dijo, ese es mío, dijo el Señor. Hay que quemarlo. Eso lo voy a aceptar yo. Señor, guardando la salud de su pueblo y de sus hijos. Pero el holocausto no, ahí no. Ahí nada para el Miguelito. Nada para los sacerdotes. Entera la víctima. Esa era la diferencia entre el sacrificio y el holocausto. Luego establecieron ofrecer holocaustos para Jehová en la mañana y en la tarde. Versículo 3. Y colocaron el altar para su base, sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Qué tremendo trabajo, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, yo no hubiera querido estar ahí ministrando como sacerdote, hermano, porque eso era de andar matando y ver sangre todos los días. Es tremendo eso, salpicar la sangre, tremendo, de los animales, y la sangre tiene un olorcito un poco especial, ¿verdad? Y ellos tenían que ofrecerlo, eso era. Pero a ellos les gustaba la sangre, les gustaba hacerlo. Recuerde cuando Moisés dijo, ¿quién está con nosotros? Al lado mío. ¿Quiénes quieren venir conmigo aquí? Para poder agarrar su espada. Quien esté con nosotros. Cuando ellos habían hecho el becerro de oro, y Moisés está molesto y dice, tomen su espada, ¿quiénes? Y vénganse aquí al lado mío, dijo. Y los primeros que fueron los levitas agarraron su espada y comenzaron a darle, mire, a quitar el mal. Les gusta la espada, dijo el Señor. Ustedes van a ser entonces mis sacerdotes. Y como les gusta la espada, van a estar dándole todos los días, mire, con la sangre. Pero bueno, mañana y tarde. Además comenzaron a celebrar la fiesta solemne, los holocaustos continuos, cada día conforme a los ritos, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes y todo sacrificio espontáneo como ofrenda al Señor. Todo esto lo hicieron desde el primer día del mes séptimo. Vea lo que dice la palabra en el versículo 4. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. ¿Cuál fue la segunda prioridad después de haberse establecido? La adoración al Señor. La adoración al Señor. Eso es lo que ellos hicieron. Siguiendo conforme al escrito de la ley de Moisés. Organizaron todo, edificaron el altar, comenzaron con las fiestas solemnes del Señor y establecieron nuevamente su comunión con Dios. Y de esto podemos aprender también una lección espiritual. Y es que la segunda prioridad del creyente convertido a Cristo debe ser establecer su comunión
con Jesucristo. Las personas que no conocen al Señor Jesús como su Salvador personal, su prioridad debe ser aceptar a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador personal. Y luego establecerse en la iglesia local. Pero nosotros los creyentes que ya le conocemos, que ya nos hemos establecido, hermanos, nuestra prioridad debe ser mantener una buena comunión con nuestro Señor Jesucristo. Es importante esto. ¿Y cómo vamos a tener una buena relación con Jesús? Siguiendo las instrucciones del Señor en su palabra. Que eso es lo que hicieron. Si conforme a lo escrito en la ley de Moisés, ellos siguieron lo establecido en la palabra del Señor. Si nosotros vamos a establecer una buena comunión con el Señor, debemos de hacer lo que dice la palabra del Señor. Una vida conforme a la palabra, estudiando la Biblia, es uno de los parámetros para tener una buena comunión con Dios. Y lo primero que el enemigo va a querer cortar es que usted no lea la Biblia, que usted no estudie la Biblia, que usted no memorice la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó la Biblia? ¿Qué le dijo Dios? Cuesta a veces, ¿verdad? Cuesta leerla. Pero si alguien quiere tener una buena comunión con el Señor, debe tomar un tiempo para estar a solas con el Señor y tomar la palabra de Dios todos los días, leyéndola, meditándola, como el Señor dijo, de día y de noche meditarás en él. ¿Qué más? La oración. La oración. Es muy importante. Ore todos los días al Señor. ¿Y cada cuánto puedo orar, pastor? Orad sin cesar. Ore en cada momento. Mientras vaya en el bus, mientras vaya manejando, orando al Señor, alabando al Señor. Antes de acostarse, al levantarse, si no puede dormir, levántese, hermano. Está dando vuelta a la cama y vuelta y vuelta y vuelta, levántese, doble rodillas y diga, Señor, dame descanso, Padre. Tu palabra dice que a su amado dará Dios el sueño. Creyente no debe andar tomando pastillas para dormir, mi hermano. No debe andar tomando pastillas. Es que no puedo dormir, fíjate. No, mi hermano. La Biblia dice en su palabra de Dios, dice que a su amado dará Dios el sueño. Y es una bendición dormir. Sí que hay que dormir, pero no se me duerma ahorita, hermano. Ya veo ya los hermanos cabeceando por ahí. No, ahorita no. Pero hay que orar todos los días. ¿Quiere mantener una buena comunión con el Señor? Ore. Ore. Levántese temprano. A cualquier momento del día. Orando. ¿Cuánto tiempo ora usted, mi hermanito? No me lo diga. 5 minutos. Se dice, los estudios que han hecho, se dice que el creyente promedio en la actualidad ora todos los días. No 5 horas, hermano. No, 5 minutos. El creyente promedio solo ora 5 minutos al día. Dijo alguien, dime cuánto oras y te diré qué clase de creyente eres. Nosotros queremos poder, queremos unción sin oración. Queremos vencer las tentaciones del mundo sin oración. Queremos vivir vida santa sin orar. Vea usted a Jesús mientras estuvo en esta tierra, tomando forma de hombre,
siendo el Señor. ¿Qué hacía el Señor? Se metía a sendos, intensos tiempos de oración. Dice que en una ocasión pasó toda la noche orando. Yo he pasado toda la noche dormido, mi hermano. Algunas hermanas toda la noche llorando. Pero el Señor orando toda la noche. Toda la noche. Los discípulos lo buscaron. ¿Y qué se hizo? Dice que siendo aún muy oscuro, se levantó y se fue a un lugar en el desierto y ahí oraba a Dios. Hasta que los discípulos llegaban y lo buscaron y lo encontraron. Y cuando lo encontraron de rodillas. Siendo el Señor, que no tenía pecado. Ahora usted y yo que somos vendidos al pecado, ¿cuánto necesitamos orar? Necesitamos establecer una vida de oración si hemos de tener una correcta comunión con el Señor. Luego, congréguese en sus cultos regulares de su iglesia. Congréguese, mi hermano. Día miércoles, no se comprometa con nada. Ay, pastor, viera que yo hago cena. Deje la tapadita. Deje la tapadita, la cenita ahí. Y deje una notita, los amo mucho, Dios les bendiga, estoy en el culto, dígale, en la iglesia adorando a mi Señor. Tremendo. Hace muchos años un hermano venía acá a esta iglesia. Su esposa no era convertida. Pero él sí, él vino y me decía, tenemos una oración, me recuerdo. ¿Su petición cuál es, hermano? Mi petición, dijo, es que mi esposa me acompañe, digo, porque yo veo al hermano con su esposita, al otro hermano que viene con su esposita, y yo vengo solo, y yo quiero que mi esposa me acompañe en mi oración. Yo le invito, fíjese, pero me dice, no, es que tengo un hijo que ya viene noche, tengo que darle de cenar. Bueno, pero se convirtió al Señor, la hermanita. Ahora ese hijo es pastor. Claro, ya no está aquí la hermanita. Se está congregando en una de las células de la iglesia. Su hijo es pastor. El esposo ya murió. Pero ve usted cómo es la situación, ¿verdad? No déjele las cositas ahí preparaditas. Pero usted necesita congregarse en sus cultos regulares. Día miércoles, no se comprometa. Yo con mi esposa a veces me dice, mire, ¿cree que podemos ir? Fíjese, 4 de la tarde. ¿Cree que podemos ir a hacer? No, le digo, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Vamos mañana, pero hoy no puedo ir. Vamos rapidito, vamos y venimos. No. ¿Qué tal si me queda el carro por allá? Va. Y es un problema. Y yo tengo que estar a las 6 de la tarde aquí. Porque el culto comienza a las 7. El día domingo, igual. Temprano en la casa del Señor. Es importante que nosotros, si hemos de establecernos en este lugar, congreguémonos. Mantengamos nuestra prioridad, que es adorar al Señor. Y luego, andar en el temor de Dios. El temor de Dios, ¿qué es? Aborrecer lo malo. Dice Proverbios 8:13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. Rápidamente dice la palabra del Señor de esta manera. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Los soberbios y la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Capítulo 16, versículo 6, vea lo que dice. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Quiere tener una correcta comunión con Dios? Apártese del pecado, apártese de lo malo,
Apártese del mal, hermano. Mucho cuidado con lo que ve en la televisión. Mucho cuidado con lo que ve en la internet. Mucho cuidado con esas relaciones, con sus pensamientos. ¿Qué cosas usted debe apartarse? Porque el pecado hace una división entre Dios y nosotros. Si algo corta la comunión con Dios, es el pecado. Y por eso es que debemos de aborrecer el mal. Pero luego también, hermanos, la pregunta es, ¿cómo está su comunión con el Señor? ¿Cómo está su altar? ¿Está arruinado? Si es así, edifique el altar a Dios y restaure su comunión con Dios, que sea su prioridad toda la vida, mantener una buena comunión con el Señor. Y para finalizar en estos 2 minutos, otra prioridad era echar los cimientos del templo, porque aún no se habían echado. Note lo que dice en Esdras, capítulo 3, versículo 6. Dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Restauraron el altar, la adoración, pero aún los cimientos del templo no se habían echado todavía. Mire qué tremendo. ¿Cuántas personas están adorando al Señor, pero aún no tienen fundamento? No han echado el fundamento en su vida. Hoy día hay muchas personas en nuestro país que han abrazado una religión y hasta han heredado su religión a sus hijos. Y muchas personas hasta aún en su lecho de muerte están sacando la promesa a sus hijos y a su familia, a sus seres más cercanos, que no vayan a dejar nunca la religión de sus padres. Y van los domingos a sus iglesias. Sinceramente van a adorar a Dios, pero aún no han echado el fundamento en su vida. En 1 Corintios capítulo 3 dice en el versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, etcétera. Note qué interesante. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Él es el fundamento. Él es el cimiento donde nosotros debemos edificar nuestra vida. Es necesario echar ese fundamento en la vida de nosotros. Muchas personas adoran al Señor, pero aún todavía no han puesto el fundamento, que es Jesucristo. Mencionan a Jesús, pero Él no es el fundamento en sus vidas. Pero es muy importante preguntarnos sobre qué usted está edificando su vida. ¿La está edificando sobre la persona de Jesús o la está edificando conforme a sus propios pensamientos, conforme a las ideas, conforme a la filosofía, conforme a lo que está aprendiendo en la universidad, en el colegio? ¿Con qué es el fundamento que usted ha puesto en su vida sobre el cual usted está edificando? Si Jesús no es la base en su vida, corre el riesgo que todo lo que construya se venga abajo. Es muy importante dar la prioridad del fundamento en su vida. 3 cosas hemos visto en esta mañana. En primer lugar, establecernos. La prioridad de establecernos. Esta es su iglesia.
metámonos de lleno con toda la familia. En segundo lugar, la comunión con Jesucristo. Esa debe ser su prioridad. La comunión con el Señor. Todos los días, las 24 horas del día. Oración, lectura bíblica, cultos en su iglesia. Apartarse del mal, andando en el temor de Dios. Y en tercer lugar, el fundamento. Un buen fundamento para edificar nuestra vida. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Qué bueno, Señor, es reconocer.